Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que están viendo este video. Mi nombre es Julián Pineda, analista de Forex.com y vamos a ir comenzando con nuestro análisis de cierre semanal de los mercados, en donde vamos a hablar un poco de qué ha pasado, sobre todo con activos importantes como el petróleo, porque hemos tenido algunas actualizaciones de posibles tensiones geopolíticas en Medio Oriente. También vamos a hablar un poco del comportamiento reciente que ha comenzado a tener el índice del dólar, ya que hemos tenido algunos anuncios del Banco Central de Estados Unidos y también algunas modificaciones de las perspectivas de tasas de interés. Recordemos que ya en el video pasado habíamos hablado de Inglaterra y cómo, digamos, en estos momentos pues la inflación está afectando un poco la fuerza de la libra esterlina, y también quiero que hablemos de Walmart, acción que publicó resultados recientemente y pues ya también está marcando ciertos movimientos interesantes, ¿no? Hoy estamos a 20 de febrero del 2026 y los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo antes de ir comenzando oficialmente con el video. Perfecto, entonces ya para comenzar con los fundamentales principales que tenemos para esta semana o que tuvimos que afectaron los movimientos de los activos financieros. En primer lugar les puse la tasa de interés porque tuvimos un evento de las minutas de la Reserva Federal. Básicamente es un documento en donde el Banco Central muestra qué los llevó a tomar la última decisión, ¿cierto? La decisión de semanas atrás y cómo digamos que ellos ven las perspectivas de aquí de cara a las siguientes decisiones de política monetaria. En teoría, lo que más se llegó a resaltar en las minutas fue que la inflación aún no convence de todo el mercado, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de que se ha visto un deceso importante de la inflación en Estados Unidos, aún no llega por ahora a alcanzar la meta del 2% y pues por tanto ellos digamos que denotan esto como una perspectiva de neutralidad consistente que podría llegarse a mantener en Estados Unidos. De hecho, en estos momentos si se observa el dot plot, que es básicamente como la distribución de las opiniones de cada miembro del Banco Central, pues se muestra una dispersión importante entre la tasa de 3,5% y 3,75%, lo que no significa que la tasa no vaya a caer, sino más bien significa que la tasa se va a demorar en llegar al nivel de 3,5% durante los siguientes meses. Y pues a la larga, pues esto lo que ha hecho es que presenta una especie de estabilidad consistente para la tasa de interés que ofrece el mercado de renta fija en Estados Unidos, que es el mercado de bonos, y esto pues ha ayudado en cierta medida a generar una recuperación de la demanda del dólar estadounidense en el corto plazo. Recordemos que este tipo de eventos es bastante importante porque a medida que pues tengamos una recuperación consistente en el dólar, pues a la larga esto reduce, digamos que consistentemente la fuerza de otras monedas rivales, como en este caso está pasando con la libra, con el euro y de pronto digamos también con el dólar australiano que ha mostrado retrocesos relevantes frente al dólar estadounidense durante las últimas jornadas. También tuvimos tensiones digamos que una escalada y desescalada de tensiones políticas, porque digamos que hacia el inicio de la semana hubo como una especie de negociaciones de posibles acuerdos nucleares entre Estados Unidos e Irán. Se lograron avances consistentes en este punto durante el corto plazo, pero ya después digamos que se mencionó que habían ejercicios militares de Irán en el estrecho de Hormuz, y también se mencionó que había digamos como preparaciones preliminares de ejercicios militares también de Estados Unidos, lo cual digamos que también ha aumentado ya hacia el final de la semana la sensación de riesgo del mercado, ha aumentado la prima por el riesgo y esto en consecuencia pues lo que ha hecho es que materias primas energéticas como el petróleo pues hayan comenzado a tener una presión alcista en el precio durante el corto plazo. ¿Listo? Para eventos económicos que tuvimos relevantes en el calendario durante esta semana, recordemos que la inflación en Inglaterra pues mostró un 3%, ¿cierto? Igual al esperado, pero mostrando una reducción importante en los niveles de inflación que veíamos en Inglaterra, porque hace al menos 3 meses la inflación estaba en 3,8% y ya se ven oscilaciones hacia el 3%, que está cada vez más cerca de la meta del Banco Central. Esto eventualmente pues digamos que le ha abierto un poco la puerta a ver un Banco de Inglaterra un poco menos agresivo en el corto plazo y que posiblemente pueda mantener una perspectiva de menores tasas durante los siguientes meses. Y en Estados Unidos, pues como ya lo mencionamos, tuvimos las minutas del Banco Central y ya las probabilidades en estos momentos de mantener una tasa de interés consistente sin tener algún retroceso importante, pues se mantiene por encima del 90% en estos momentos. ¿Listo? Como dato interesante también a tener en cuenta, tenemos el índice de confianza del mercado, el Fear and Greed de CNN, se mantiene en la zona de 39 puntos, oscilando en la zona de miedo, y esto básicamente quiere decir que no existe en estos momentos una confianza totalmente importante como para que se pueda mantener
una demanda consistente hacia los activos de riesgo como los índices accionarios y las criptomonedas en el corto plazo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar a ver los gráficos de los activos financieros que les mostré al principio del video. Perfecto, quiero que comencemos mirando el índice del dólar, el de XY, porque digamos que en estos momentos en las últimas jornadas hemos notado, digamos que una recuperación relevante, ¿no? Por encima de la zona de 97 puntos con la cual comenzamos la semana. Hemos visto, digamos que un salto en la fuerza constante del dólar americano. Otra vez se está acercando a la resistencia principal de los 97.9 puntos, cerca a la zona de 98 puntos, en línea con las medias móviles de 250 periodos y a la larga digamos que esto es un punto pivote clave, ¿no? A medida que empecemos a ver oscilaciones de pronto por encima de estas dos medidas móviles, ya más cerca, digamos, de la zona de 98.70 puntos, cada vez más cerca del nivel psicológico relevante de los 100 puntos, pues a la larga lo que nos estaría demostrando el índice es que el dólar está recuperando confianza y está recuperando fuerza consistentemente frente a otros activos. Entonces, a la larga lo que está empezando a pasar, y recordemos que siempre tomamos el índice del dólar más que todo como índice de referencia de lo que podría estar pasando en otras monedas, es que estamos viendo como el posible origen de una nueva línea de tendencia alcista, ¿no? Aquí tenemos un primer mínimo, un segundo mínimo más alto, ¿cierto? Y aquí digamos lo que tendría que empezar a hacer el precio es empezar a marcar un nuevo nivel máximo en el corto plazo para ya empezar a tratar de trazar un canal alcista relevante del corto plazo y a la larga, pues esto nos demostraría que durante las próximas jornadas o incluso semanas de negociación, pues podríamos llegar a tener un dólar cada vez más relevante y con más fuerza frente a otras oscilaciones. Ya si empezamos a ver de pronto oscilaciones que se encuentren demasiado cerca de la zona de 100 puntos, recordemos que históricamente hablando, pues este nivel ha sido bastante relevante para el índice de XY, de hecho ha sido la zona de retrocesos muy relevante en el pasado, incluso en años anteriores, y pues a la larga la zona en números redondos y zona psicológica más relevante a tener en cuenta, por lo cual oscilaciones ya que estén por encima de este nivel, pues nos darían a nosotros una posibilidad de tener un dólar muchísimo más fuerte del que estamos viendo en estos momentos y de pronto tendríamos una dominancia total frente a otro tipo de activos, no tanto monedas, sino activos sustitutos como los bonos, como el oro en el corto plazo. ¿Listo? Entonces, por ahora lo importante tener en cuenta es que se está dando una recuperación interesante y movimientos por encima de los 97 puntos, pues darían posiblemente un dólar un poco más fuerte para las siguientes jornadas de negociación. Esto digamos que ya está siendo parte de las oscilaciones de la libra porque en el caso de la libra tenemos dos eventos a tener en cuenta. Lo primero, la renovada confianza que estamos viendo en el dólar estadounidense. Y lo segundo, pues tuvimos los datos de inflación que apuntan a un banco central un poco más flexible en Inglaterra, lo cual reduce el atractivo de las tasas de interés y a la larga pues puede estar reduciendo la demanda por libras en las siguientes jornadas de negociación. Si nos damos cuenta, esto de hecho ya se ha visto con bastante volatilidad en las oscilaciones del precio del corto plazo. Cuando iniciamos la semana nos manteníamos, digamos que tratando de respetar esta larga línea de tendencia alcista que llevaba vigente desde los primeros días de noviembre del 2025. Todo este movimiento vendedor pues ya ha generado una especie de cruce relevante de esta línea de tendencia alcista, por lo cual ya se está empezando a eliminar totalmente este patrón y lo que está pasando es que esta presión vendedora pues a la larga le está dando paso a una posible línea de tendencia bajista de corto plazo mucho más estructurada para las siguientes jornadas. Ya el precio ha logrado cruzar la zona de la media móvil en este caso, de 50 periodos, se ha tratado de enfrentar constantemente a la media móvil de 200 periodos y a digamos que la barrera que marca el indicador Ichimoku en el corto plazo, por lo cual digamos que el soporte más clave para poder confirmar una extensión de esa posible fuerza vendedora que podemos tener durante las siguientes jornadas sería el nivel de 1.3446, ¿no? Aquí está digamos que la última barrera bajista interesante para el precio, eventualmente pues oscilaciones que ya empiezan a ubicarse por debajo de este nivel confirmarían la creación de esta nueva línea de tendencia bajista relevante para el gráfico y podrían de pronto tratar de alcanzar un siguiente soporte importante que ya sería la zona de 1.3286. Si no llega a pasar este escenario, si no tenemos de pronto una confirmación relevante de la fuerza vendedora durante las siguientes jornadas, pues también existe la posibilidad de que se empiece a generar un posible escenario de neutralidad, ¿no? A medida que el precio ha tratado de rebotar alrededor de la zona de media móvil de 200 periodos, digamos que no ha salido del rango de la resistencia cercana del 1.3523, o aquí se está marcando una especie de rango de lateral de corto plazo, ¿no? Entonces, a medida que el precio no llega a salir o por encima de este nivel o por debajo de este nivel, pues estaría tratando de mantener como una especie de indecisión inconsistente, pues que más allá de darnos paso
a una línea de tendencia bajista mucho más estructurada, pues nos podría más bien dar paso a la creación de un rango lateral de corto plazo que posiblemente empezaría a oscilar entre estos dos niveles durante las siguientes jornadas. Ya más allá de que tener en cuenta esa larga línea de tendencia alcista, digamos que para que esta formación recuperara relevancia consistente en el gráfico, pues tendríamos que ver oscilaciones ya muy por encima del 1.35 con 23 que se empiecen a acercar más hacia estos niveles, ¿cierto? Ya más allá, más tratándose de acercar al nivel de 1.37 con 34 como para tratar de reactivar de nuevo esta larga línea de tendencia alcista que fue relevante durante los últimos meses de negociación. Pero por ahora el impulso reciente del precio y los eventos fundamentales pues han indicado más que todo un escenario de debilidad consistente para la libra que podría llegar a mantenerse durante las siguientes jornadas de negociación y a la larga pues este digamos que es uno de los eventos más importantes que están pasando en el mercado de divisas, pero también de pronto si vemos un poquito las oscilaciones que se están manteniendo consistentes en el euro, pues también se ve ese mismo escenario de debilidad que estamos teniendo en estos momentos, por lo cual pues lo que les mencionaba ahorita al mostrar el gráfico del DXY, pues ya esa recuperación de la fuerza del dólar estadounidense pues está siendo parte de las principales monedas que tienen que ver con el dólar en estos momentos, pero pues en estos instantes la que más está tratando de generar cruces importantes se mantiene la libra esterlina post datos de inflación que vimos durante esta semana. También quiero que veamos en estos momentos cómo se está comportando el mercado del petróleo, ¿no? El petróleo también que tuvimos eventos fundamentales interesantes. Al principio de la semana veíamos, digamos que oscilaciones un poco más neutrales, ¿no? Teníamos oscilaciones de debilidad que estaban tratando de llegar al soporte más importante que se ha mantenido durante las últimas 2 semanas, que es la zona de $62 por barril, pero ya después, cuando tuvimos actualizaciones de posibles tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, pues digamos que la sensación de riesgo del mercado ha venido aumentando consistentemente y pues esto a la larga le ha dado paso a una recuperación bastante importante del precio en estos momentos. Entonces ya estábamos nosotros en un importante rango lateral, ¿cierto? Que era la zona de $62 y la zona de $55 por barril. El precio ya salió de esa zona, trató de marcar otra especie de neutralidad consistente que era esta zona entre los $66 y los $62 en el corto plazo, que de hecho aquí pues vemos que se encuentra la media móvil en este caso de 50 periodos, pero lo que está tratando de hacer ahora el impulso alcista es generar nuevos precios máximos por encima de los $66 y esto ya empieza a darle, digamos que más cara a una posible formación estructural de una tendencia alcista de corto plazo. Si nos damos cuenta y conectamos los mínimos por acá que se mantienen desde el 17 de diciembre del 2025, hemos tenido un comportamiento de mínimos cada vez más altos que ya empiezan a darle una formación mucho más clara a una posible línea de tendencia alcista que se podría llegar a mantener durante las siguientes semanas. Entonces, a medida que el precio pues ya se mantenga mostrando oscilaciones muy consistentes por encima de los $66, estaría confirmando esta potencial fuerza compradora del mercado y pues le estaría dando paso a una posible extensión de una línea de tendencia mucho más consistente durante las siguientes jornadas de negociación. De pronto, un nivel importante que deberíamos tener en cuenta ante una potencial extensión de la línea de tendencia alcista es la zona de los $70, ¿no? Es un nivel psicológico que se ubica en números redondos, en el pasado ha funcionado bastante bien para funcionar como barrera alcista. Por allá en julio del 2025 vemos que redujo todo el movimiento de impulso que tenía el petróleo. También fue un nivel bastante relevante en abril del 2025, en febrero del 2025. Entonces tiende a ser un nivel psicológico importante a tener en cuenta para el petróleo y sería, digamos que la siguiente barrera importante o más relevante a tener en cuenta para esas posibles oscilaciones alcistas que estamos teniendo en el petróleo en estos momentos y pues a la larga pues lo que puede tratar de hacer el precio a medida que se siga estandarizando esa fuerza compradora es tratar de alcanzar este nivel a medida que sigue formando una potencial línea de tendencia alcista durante las siguientes jornadas. Sin embargo, recuerden que nunca dejamos de lado posibles escenarios de corrección. De hecho, en estos momentos estamos viendo que los dos máximos actuales del precio del petróleo pues tienen un máximo, ¿cierto? Más bajo y un máximo más alto. Y si vemos los máximos que estamos viendo en el indicador RSI, vemos un máximo más alto y después un máximo más bajo. Entonces aquí se está empezando a formar una divergencia bajista con el precio que básicamente es cuando el indicador RSI nos menciona a nosotros que hay un posible exceso de fuerza compradora del mercado en estos momentos y eso a la larga pues puede abrir camino
o puede darle espacio a que potenciales correcciones bajistas importantes puedan comenzar a emerger en las oscilaciones de las siguientes jornadas de negociación. Entonces, a medida que potencialmente se empiecen a dar correcciones bajistas, de pronto un nivel cercano a tener en cuenta es esta zona de neutralidad mediana, ¿cierto? Que se mantiene cercana, ya les muestro acá, a los $64 por barril. Las divergencias, pues digamos que no anuncian una llegada de correcciones muy fuertes en el corto plazo, pero si ya la corrección se mantiene por debajo de los $64 y llega a alcanzar la zona de la media móvil en donde está el soporte más importante de los $62, esto de pronto sí podría llegar a ser una zona de riesgo potencial para esta formación de línea de tendencia alcista que estamos viendo en estos momentos. Entonces, si ya vemos oscilaciones de debilidad hacia este punto, pues de pronto estaríamos ante ya más un escenario de indecisión consistente, más allá que seguir esperando la formación de una tendencia alcista que se siga manteniendo durante las siguientes jornadas de negociación. Y también recordemos que pues a la larga el petróleo sigue siendo en estos momentos muy sensible a eventos económicos importantes. Entonces, así como esta semana tuvimos un evento que ayudó a una recuperación muy rápida del precio, pues también la siguiente semana podríamos estar teniendo un evento en donde posiblemente se logren negociaciones diplomáticas un poco más coherentes entre Estados Unidos e Irán, y esto a la larga pues eliminaría parte de toda esa fuerza alcista que estamos viendo en estos momentos en el gráfico del petróleo durante el corto plazo. ¿Listo? Ya para ir terminando, quiero mostrarles un poco más de lo que está pasando en el mercado accionario. Antes de esto, recuerden que si miramos los índices accionarios, pues vemos una neutralidad muy consistente a medida que hemos tenido como esta temporada de publicación de resultados recientemente, pues algunas empresas les ha ido muy bien, otras digamos que mantienen por ahora perspectivas muy neutrales de crecimiento para el corto plazo, y pues eso ha generado que índices como el Nasdaq sigan encontrándose en esa gran lateralidad consistente entre los 7.000 puntos y los 6.700 puntos, que es una zona de la cual hemos hablado en niveles anteriores. Entonces, por ahora, digamos que más allá de funcionar como un catalizador de confianza para los índices, la temporada de resultados ha traído más que todo indecisión, por lo cual digamos que el mercado va a estar cada vez más pendiente de lo que pueda pasar con la Reserva Federal para ver si se puede tener un entorno posiblemente de bajas tasas de interés que permitan la recuperación del mercado accionario. Pero hay empresas como una que publicó recientemente, que es Walmart, que ya han empezado a mostrar movimientos bastante relevantes a tener en cuenta en el precio. Primero que todo, recuerden que Walmart pues ya tiene, si miramos el gráfico semanal, pues acumula una línea de tendencia alcista bastante relevante. De hecho, la línea de largo plazo alcista comienza por allá el 16 de mayo del 2022. Eventualmente, pues a medida que ha avanzado la confianza en la acción, pues la línea de tendencia alcista se ha vuelto un poco más agresiva, ¿cierto? Y esta es la que aplicaría para los movimientos del gráfico diario recientes. Pero lo que ha empezado a pasar con la acción recientemente, digamos que ya ha empezado a reducir constantemente la confianza, ¿no? Tuvimos una publicación de resultados en donde, a pesar de que se logró superar la perspectiva de ganancias por acción y también la perspectiva de crecimiento en ventas, cuando se vio el porcentaje de crecimiento total de ventas en comparación al año pasado, que fue alrededor de un 4%, pues empezó a aumentar el temor de que, a pesar de que la compañía esté mostrando resultados sólidos, pues puede que no sean suficientes como para mantener un crecimiento un poco más consistente durante el 2026. Y esto digamos que lo que ha empezado a preocupar más que todo, más allá de los datos publicados, pues lo que ha empezado a preocupar al mercado es esta perspectiva de una posible neutralidad en ese crecimiento que está demostrando la acción en estos momentos. Pues eventualmente ya después de resultados se ha empezado a ver un movimiento bajista bastante relevante en las oscilaciones de la acción. De hecho, ya nos estamos alejando de niveles máximos en la zona de $133. Nos acercamos al soporte más cercano, que es la zona de $120. Aquí está, digamos que convergiendo la línea de tendencia, pues la línea de tendencia no, sino la media móvil de 50 periodos, que también es una barrera relevante a tener en cuenta, y pues ya el mismo precio nos está anunciando un potencial escenario de debilidad, ¿no? Si miramos el RSI, se mantiene por debajo de la línea neutral, el MACD también mantiene oscilaciones por debajo de la línea de neutralidad, y esto nos indica que tanto el impulso del precio del corto plazo como la fuerza promedio de las medias móviles están apuntando a un sesgo bajista mucho más dominante en estos momentos. Entonces, aunque seguimos en esa larga línea de tendencia alcista, pues ya las correcciones han empezado a ser relevantes, ¿cierto? En el corto plazo, sí, posiblemente Walmart llegue a ubicarse en las siguientes jornadas por debajo del precio de $120, puede darle paso de pronto a un sesgo bajista mucho más relevante que siga siendo parte
de las oscilaciones de las siguientes jornadas. Puede incluso empezar a tratar de marcar una potencial línea de tendencia bajista que trate de acercarse cada vez más a este soporte, al soporte más relevante, que sería la zona de $111 por acción en estos momentos. Y pues a la larga ya esto comenzaría a ser una amenaza muy consistente para esa larga línea de tendencia alcista que estamos viendo en estos momentos en el precio. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que por ahora solamente sea una especie de corrección, digamos que rápida en el corto plazo, podría empezar a mantenerse una presión vendedora que siga cruzando niveles importantes y que a la larga siga de pronto siendo una especie de amenaza para esa gran línea de tendencia alcista que tenemos en la acción del corto plazo. Si ya eventualmente empezamos a ver oscilaciones muy por debajo de este nivel que nos cambien toda la estructura del gráfico de la acción de Walmart, pues ahí sí comenzaríamos de pronto a ver una ruptura total de la tendencia y le daríamos paso a un movimiento bajista mucho más relevante para las siguientes semanas de negociación, en este caso con la acción de Walmart. ¿Listo? Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. Digamos que vimos bastantes datos relevantes, no solo en el mercado de divisas, sino también vimos el mercado de commodities y el mercado accionario. Entonces, ya para las siguientes semanas, pues recordemos que seguimos en esta tónica de temporada de resultados y de pronto un anuncio relevante que va a ser bastante importante para los índices accionarios durante la siguiente semana va a ser la publicación de datos y de resultados para Nvidia, ¿no? Recordemos que la principal acción en índices como el Nasdaq y eventualmente pues cualquier evento importante que esté sucediendo con la empresa, pues a la larga puede afectar la confianza de los índices accionarios como un todo y la perspectiva en general del crecimiento que puede estar teniendo Estados Unidos como tal. Listo, con esto me despido. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para forex.com y nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.